El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado, eso está plasmado en revelación, que se plasmó por inspiración, y que eso que está allí en revelación plasmado en el texto sagrado se nos debe ser iluminado por el Espíritu Santo para tener entendimiento, para poder comprender qué es lo que la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice. Y ese es el trabajo, debe ser el trabajo de los 5 ministerios. A eso me acojo, a eso me entrego, a eso me abandono, a eso me consagro. Desde hace 40 años como estudioso de las Escrituras, 32 años que exponiendo el texto sagrado, y no me voy a detener por nada. Estamos avanzando. Estamos haciendo un trabajo, mejor decir, Dios está haciendo el trabajo a través de mi persona como instrumento. Como dice el apóstol Pablo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Dios por delante, Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano mayor por delante, y el eterno Espíritu Santo, que el cual mora en mí, está por delante de todo esto. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro José Briceño para un mundo, pasando fronteras. Estamos llegando, o el Señor está llegando muy lejos, se está haciendo su trabajo. Lo que se llama el promover de Dios, el ascenso y el promover de Dios, que el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el promover tiene que ver con la extensión, hasta dónde Dios te quiere llevar o te va a llevar. Pues eso se está cumpliendo en el maestro José Briceño. Doy gracias a Dios por eso. Este es nuestro estudio número 16 en relación a lo que hemos denominado en nuestro programa Palabra de Iluminación. Estamos tocando tópicos que pertenecen al tema de la santidad del alma, la santidad genuina, y estamos trabajando o ya hicimos, hablamos de lo que es el trato de Dios con la mente, hablamos de los estados de mente, diferentes estados de mente, eso ya lo pasamos, hablamos de la voluntad, y ahora estamos tocando el tema, o vamos a empezar a tocar el tema de las emociones, de los sentimientos y del temperamento. Esto es parte de lo que es el alma. El alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. No vamos a tocar solamente las emociones, hablando del estado anímico de los hombres, sino también vamos a tratar lo que son los sentimientos y el temperamento. Esto es importante, de suma importancia, que todo hijo de Dios debe tener conocimiento de esta información que voy a dar, porque cuando no hay unas emociones, cuando los sentimientos y el temperamento no están canalizadas a los principios del reino eterno, al carácter del espíritu, vamos a tener graves problemas tan graves que tendemos a perderlo todo. Hasta la vida se puede perder cuando no hay unas emociones, cuando los sentimientos y el temperamento no están alineados a los principios del reino eterno.
Vamos a ver. En relación con este tópico, esto de las emociones, los sentimientos y el temperamento, en nuestras congregaciones tenemos gentes que sentimentalmente y emocionalmente están afectadas, dolidas, con heridas internas que todavía no han podido superar. Es una especie de atadura que hay en ellos, desde el punto de vista emocional, sentimental, y que los lleva a un desajuste en relación a su temperamento. Mire, gente que son hijos de Dios. Oiga esto es paradójico, contraproducente. Esto no es el deber ser, no es el deber ser. Esto no es lo que Dios quiere para sus hijos. Esto no lo quiere Dios. Por eso es que Dios trata. Una vez que ha habido una metaneuma, un cambio de espíritu, Dios tiene que producir una metanoia, un cambio de mente, un trato con el alma. Y las emociones, los sentimientos y el temperamento no escapan de esto. Y esto que le estoy nombrando, que tenemos gente que sentimentalmente y emocionalmente están afectadas, dolidas, con heridas internas que no han podido ser superadas, atados, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y arrastran con unos resentimientos que los mantiene enfermos en el alma, enfermos en el alma. Por eso es que Dios como Padre tiene que sanar el alma de sus hijos en el aspecto emocional y en el aspecto sentimental, incluyendo también su temperamento, para canalizar su temperamento. Voy para mayor precisión del desarrollo de este tópico, voy a dar una definición de lo que son las emociones, de lo que son los sentimientos y de lo que es el temperamento. Vamos a ver. Por ahora, vamos a ver la diferencia entre el análisis que vamos a hacer. Vamos a ver la diferencia entre sentimientos y emociones. Mire esto, preste mucha atención. Las emociones son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Esas son las emociones. Repito, las emociones son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Mientras que los sentimientos es la autopercepción de una determinada emoción. Es decir, es la expresión subjetiva de las emociones. Esos son los sentimientos, la expresión subjetiva de las emociones. Ahora, las emociones es el estado anímico de los hombres, las cuales se activan a través de los sentidos físicos, las ideas y los recuerdos. Vuelvo a repetir, las emociones es el estado anímico de los hombres,
las cuales se activan a través de los sentidos físicos, las ideas y los recuerdos. Las emociones es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo según la información que perciben de los sentidos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar e impulsar o influenciar la vida de un ser. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser a través de lo que se conoce como sentimientos. Por eso es que le dije que los sentimientos es la autopercepción de una determinada emoción en la expresión subjetiva de las emociones. Ahora, la definición de emociones nos habla de un sentimiento muy intenso producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Es decir, algo que percibimos y notamos de manera muy profunda en nosotros. Ya hablamos de las emociones, ahora mire lo que son los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. ¿Oído? Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Ahora, hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Vamos a ver. Tenemos que luchar con los negativos. Los positivos, gloria a Dios por ellos. Y tenemos que luchar con los negativos porque son un flagelo en la vida del hombre, del ser, que no lo va a dejar a llevar una vida eficaz, efectiva, de acorde a los principios del reino eterno. Va a ser una persona trastornada toda la vida. No va a ser una persona muy útil para el propósito de Dios. Dios no jamás podrá ascenderlo, ni promoverlo, ni desarrollar en él su propósito eterno. Por eso es la importancia de conocer este estudio y ajustarse a estas verdades del reino, porque esto no es pan de piquito, esto no es cualquier cosa lo que el maestro Briceño está presentando. Sé de qué te estoy hablando, lo tengo escrito, lo enseño, y en mí esto se ha hecho una verdad, un estilo de vida. He tenido resultados positivos cuando emanan y le doy lugar a las emociones, a los sentimientos positivos, pero lucho con los negativos. Vamos a ver los sentimientos positivos. Tenemos el amor, apego, gozo, paz, paciencia, dominio propio, piedad, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, benevolencia, cordialidad,
entre otros. Esos son los positivos, que no dejan de formar parte del carácter del Espíritu. Cuando en Gálatas 5:16 en adelante dice, digo pues anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, pues no estáis bajo la ley. Y el carácter del Espíritu, cuando dice el fruto, no está en plural, sino en singular. No dice los frutos, dice él. O sea, está hablando del carácter. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que te acabo de nombrar, cuando hablo de sentimientos positivos, parte de esto forma el carácter del Espíritu. Eso es vivir en estos sentimientos negativos y positivos, positivos, y dejarlos emanar de ti, es vivir una vida en el Espíritu. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. Vamos a ver los sentimientos negativos. Tienes odio, rabia, celo, ira, rencor, egoísmo, venganza, envidia, decepción, desánimo, defraudación, frustración, depresión, opresión, desconsuelo, desesperos, heridas, ansiedad, angustia, tristeza, temor, condenación, culpabilidad, traición, entre otros. Todos estos sentimientos negativos que te acabo de nombrar, eso debemos luchar. ¿Cuál es el mejor antídoto para luchar contra todos estos? Es darle lugar al carácter del Espíritu en nuestras vidas, que es todo lo contrario. Pero debemos luchar con los sentimientos negativos. De no, usted no va para ninguna parte. Por eso hubo un pensamiento que lo expresé, está en las redes, que cuando dije que tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Vuelvo a repetir, tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Si tú no tienes un carácter formado en los principios del reino, en el carácter del Espíritu, en lo que el Espíritu Santo de Dios es, nunca usted va a llegar lejos. Por muchos talentos y por muchos dones que usted tenga y por mucha capacidad que usted tenga, intelectualmente hablando, usted no va a llegar nunca lejos. Mire, de todas estas características, un hombre puede tener dominio propio. De estas características, flagelos negativos, del odio, rabia, celo, ira, rencor, egoísmo, venganza, envidia, decepciones, desánimo, defraudaciones, frustraciones, depresión, opresión, desconsuelo, desesperos, heridas, ansiedad, angustia, tristeza, temor, condenación, culpabilidad, traición, entre otros. De todos estos flagelos, un hombre puede tener dominio propio, y eso es lo que Dios quiere. Llevarte a desarrollar el dominio propio, que camines en todo lo contrario a estos flagelos, en el amor, en el carácter del Espíritu, para combatir todo esto, porque Él quiere hacer grandes cosas contigo. Él lo quiere hacer, te escogió para un propósito, pero emanando esto de ti, reinando estos sentimientos negativos en ti, no lo va a poder hacer nunca. Entonces, de todos estos flagelos negativos, un hombre puede tener dominio propio hasta el punto que no lo afecten. Dios no quiere, de ninguna manera. Dios no quiere que dejes de tener sentimientos y emociones, de ninguna manera. Pero no quiere que dependas de ellas cuando afectan tu ser. No quiere que dependas de ella. El trabajo de Dios es
lograr renovar la mente del ser, llevándolo a la mente del espíritu. Igual decir, a pensar como el espíritu piensa, producir un quebrantamiento en su voluntad para que haya una total dependencia hacia Él. Canalizar las emociones para que haya una manifestación plena del carácter de Dios en el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Usted no debe, nunca voy a incluirme, porque esto tiene también que ver conmigo. Nunca olvido, usted tampoco debe olvidarlo, esta verdad del reino que le voy a presentar. Las emociones son buenas cuando las canalizamos a través de la palabra. Por eso cuando el maestro Briceño sentimentalmente y emocionalmente va a aflorar de él, a emanar de él un sentimiento negativo, siempre me doy un detener antes de expresar, de tener una acción impulsada por un sentimiento negativo. Me detengo. Porque dice el texto, airaos, pero no pequéis. O sea, no le des lugar a la ira en el punto de vista negativo. Entonces siempre me detengo y tengo como el modelo número uno, pero número uno es mi Señor Jesucristo. Y siempre me pregunto, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Siempre me pregunto, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Como ser humano, sentimentalmente, ¿qué hubiese hecho? Emocionalmente, ¿qué hubiese hecho? Y cuando tengo una respuesta que sé que es positiva, que es un modelo, que es un ejemplo a seguir, que está ajustado a los principios del reino, entonces hago lo que Jesús hubiese hecho en ese momento. Y no le doy lugar a ninguno de estos sentimientos negativos, porque son un flagelo, es un cáncer, es un ¿qué puedo yo nombrar, señores? Esto es no debemos como creyentes, como hijos de Dios, darle lugar a esto. ¿Ve? Entonces, vamos a hablar ahora del temperamento en relación a la santidad. Vamos a hablar del temperamento. No es que él tiene un temperamento colérico, ¿será eso verdad? ¿Será eso verdad que el temperamento colérico en un ser puede cercenar o resta la posibilidad de que haya una manifestación del carácter del Espíritu en él? Vamos a ver eso. Vamos a ver el temperamento en relación a la santidad. ¿Tiene que ver el temperamento con la santidad? El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los efectos psíquicos de la estructura dominante de humor y motivación. Es decir, es la manera natural, con que un ser humano interactúa con el entorno. Oiga, repito, puede ser hereditario y no influyen factores externos. Es decir, no se construye por un patrón de conducta o por el ambiente que nos rodea. Vuelvo a repetir, puede ser hereditario y no influyen factores externos. Es decir, no se construye por un patrón de conducta o por el ambiente que nos rodea.
el temperamento es la capacidad instintiva, efectiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán o formarán el carácter en el cual se influye el ambiente a su entorno. El temperamento ocupa también la habilidad para adaptarse al estado anímico y la intensidad al nivel de actividad, a la accesibilidad y a la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, basada en las características del tipo de sistema nervioso. El temperamento y el carácter define la personalidad del ser humano y las diferentes combinaciones e intensidad que estos se manifiestan en sus diferentes áreas. Nos hacen únicos y humanos. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables. De modo que podamos armonizar con ellos. Según la psicología, hay 4 tipos de temperamento que son sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Ahora, en el ámbito espiritual, en relación con los principios del reino eterno, con el principio de Dios, con el carácter de Dios, con el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado. Cuando un individuo ajusta su temperamento al carácter del espíritu, este queda neutralizado, sea cualquiera el temperamento, queda neutralizado más si es colérico, dejando reflejar el carácter de Dios. Por esta causa, ante la mansedumbre del Espíritu Eterno, desarrollado y manifestado en un ser, no hay lugar para un temperamento colérico. No hay lugar. Así de sencillo. Entonces, mis hijos, una vez que Dios haya tratado con el alma del ser, totalmente. Ya usted sabe de qué hablamos en los mensajes pasados. Mente, voluntad y emociones, que de esto se compone el alma, de mente, voluntad y emociones. La mente se compone de pensamiento, razonamiento, lógica, intelecto e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Una vez que Dios logra renovar tu forma de pensar, sacarte de cualquier estado de mente ajena a la mente de Dios, llevarte a la mente espiritual. Una vez que Dios logre producir en ti un quebrantamiento, que Dios te lleva a ser una persona humilde, sencilla, sumisa, sujeta, obediente, que entrega la voluntad, que te lleve a las obediencias que agrada a Dios, que es la obediencia por persuasión y la obediencia por contentamiento.
Una vez que Dios haya logrado hacer eso en la voluntad, pasa a las emociones y a los sentimientos y el temperamento y los logre canalizar en línea con las verdades del reino eterno. Entonces tenemos al frente un hombre que se produce un cambio en la metabiot. Se produce una metabiot, que es un cambio de vida, de conducirse ante un mundo que lo rodea. Entonces cuando podemos ver en él un hombre espiritual, eso es ser un hombre espiritual. El ser espiritual no tiene nada que ver con danzar, con ayunar, con orar, ni con vigilar, ni con hablar en lengua, ni con ser usado por el Espíritu con los 9 dones del Espíritu. Eso no tiene nada que ver con el ser espiritual. La espiritualidad de un ser se mide cuando su forma de pensar es como el pensamiento de Dios. Por eso Pablo dijo, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo, piensa como Dios piensa, tiene el pensamiento del Espíritu. Un hombre espiritual se mide cuando su voluntad está totalmente entregada, está sumisa, sujeta en obediencia a Dios, y cuando las emociones, los sentimientos y el temperamento están en línea con el carácter del Espíritu. Eso es un hombre espiritual. Y eso es a la altura en la que Dios a nosotros nos quiere llevar. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestro próximo programa. Este es el programa número 16 de Palabra de Iluminación. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes, por favor, pedirles. Número 1, oren mucho por mí, muchísimo. Estamos afectando la tiniebla con estos mensajes. Oren mucho por mí, bastante. Número 2, compartan este mensaje, no se queden con él, busquen nuevos suscriptores, por favor, nuevos suscriptores. Estamos creciendo ya por TikTok, vamos creciendo, Dios está haciendo el trabajo, está llevando su palabra. Busquen nuevos suscriptores para YouTube, para TikTok, para la web. Mientras más lejos lleguemos o llegue la palabra, esto será más eficaz para el reino. Y número 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores. Se lo agradecemos con honores. Nosotros requerimos una ofrenda. Sí, requerimos una ofrenda. Hay demandas en el ministerio que cubrir, demandas en este ministerio que cubrir, y requerimos una ofrenda. Maestro José Briceño, le puede dar a usted la información. Maestro, ¿cómo hacemos para darle una ofrenda, para hacerle llegar una ofrenda de cualquier parte del mundo? Pues comuníquese conmigo por un mensaje a mi teléfono, WhatsApp 7+1-786-604-3352, +1-786-604-3352, o escriba a mi correo, josén77bricenoa77@gmail.com. Y ahí haga la pregunta, maestro, ¿cómo hacemos llegar una ofrenda? Y le vamos a dar la información. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.